¿Se imaginan tener que fingir demencia para poder ingresar a un asilo de mujeres y descubrir todo lo que se estaba viviendo dentro de ese lugar? Eh, ya lo vimos también y nos lo hizo saber el escritor Torcuato en Los renglones torcidos de Dios. Pero resulta que aquí una chica de 23 años, Nelly Bly, en 1887, pues va a ser eh, la elegida para descubrir qué se estaba viviendo en ese lugar. Y bueno, Nelly, ¿qué es lo que hizo para poder ingresar? Renta una habitación en una pensión y finge, pues, tener problemas mentales. Se quedaba viendo las paredes, dejaba de comer, se negaba a dormir, empezaba a hacer ruidos. Y entonces la dueña de la pensión, pues, espantada, llama a la policía y pues los vecinos también dicen, bueno, pues explican todo lo que estaba aconteciendo con Nelly. Lo extraño de esta situación es que en un día los médicos la auscultaron y la declararon demente. En menos de 48 horas, después de que Nelly fue revisada rápidamente, fue ingresada al asilo para mujeres Blackwell Island. Y ahí empieza toda, eh, pues sí, todo este sufrimiento. El proceso de internamiento era extrañamente rápido, aterradoramente fácil. Lo único que hacían era que los médicos la revisaban más o menos y pues ya sabían qué era lo que iban a encontrar: una mujer sola, una mujer pobre, una mujer extraña, eh, que lo único que requería era ser internada. Nelly era periodista del The New York World y pues ella se ofreció para esta misión. Sabía que esta misión podría terminar mal. ¿Por qué podía terminar mal? Por dos cuestiones. Una, que los encargados del asilo se dieran cuenta de las verdaderas intenciones de Nelly. Dos, que los encargados del periódico no pudieran rescatarla a tiempo. Con todo lo que se esperaba, pues Nelly sabía que valía la pena correr el riesgo. Lo que descubrió dentro hizo que ese riesgo fuera infinitamente más pequeño frente al infierno que estaban viviendo todas esas mujeres. El asilo albergaba a más de 1,600 mujeres en condiciones deplorables. Ese lugar, en lugar de ser un espacio para salvaguardar la salud de las enfermas, era un verdadero infierno. Era más bien un lugar donde se castigaba en lugar de sanar. Se les mantenía a las mujeres bajo agua helada hasta que sus labios se ponían azules, la comida era deplorable, los tratamientos no eran médicos, eran punitivos. Todo esto se decía que era para calmar a las mujeres, cuando realmente eran castigos. La comida incomible, servida en cuencos apestosos y sucios. Y por si fuera poco, pues lo entendemos, las enfermeras no eran cuidadoras, eran guardianas, eh, que maltrataban brutalmente a estas mujeres. Se podían escuchar los gritos, se podían escuchar las súplicas, muchas mujeres eran silenciadas, los médicos poco llegaban y cuando lo hacían, pues no hacían caso de nada de lo que ahí se dijera. Las mujeres eran completamente ignoradas y sobre todo, pues los maltratos eran el tratamiento. Lo más triste de la historia es que muchas mujeres no estaban enfermas, eran inmigrantes que no hablaban el idioma, no se hacían entender, otras eran pues mujeres pobres eh, y otras pues mujeres incómodas de las cuales era fácil deshacerse de ellas internándolas en ese lugar. Por supuesto, sí había mujeres enfermas de epilepsia o de algún trastorno, pero no era el método adecuado para tratar a estas pacientes. Mm, claro que Ellie se dio cuenta de que una vez que estas mujeres ingresaban a ese lugar, a esa casa de la risa,
pues ya era muy difícil de que volvieran a ver la luz, de que pudieran volver a salir. De hecho, bueno, pues cuando las mujeres clamaban por su cordura, pues era una prueba más de que estaban dementes. Terrorífico este lugar que Nelly descubrió. Durante 10 días, Nelly estuvo observando todo esto, grabando todo en su memoria, cada acto de crueldad, porque sabía que debía comentarlo una vez que estuviera fuera. Cuando el periódico para el cual ella trabajaba la pudo liberar de ese lugar, Nelly se sentó inmediatamente a escribir todo lo que tenía grabado en su memoria y bueno, pues así fue como salió su reportaje titulado 10 días en un manicomio que se publicó en 1887. Obviamente esto dio pie a que todo el mundo se enterara de las atrocidades que se vivían en ese lugar y obviamente las autoridades tuvieron que intervenir. Pues, una vez que se abrieron las carpetas de investigación, pues terminaron concluyendo que se tenía que cerrar ese lugar. Se salvaron vidas, por supuesto, gracias a la audacia y a la intervención de una jovencita de 23 años. Esta investigación fue el parteaguas para dejar asentado un precedente en el periodismo, pero sobre todo un precedente de cómo se manejaba la salud mental en ese entonces. Queda claro que Nellie Bly le dio voz a las que no lo tenían, salvó vidas y bueno, restauraron, por supuesto, o intentaron restaurar la manera en cómo se llevaba la salud mental. No fue solo un simple periodismo, fue mucho más allá, fue trascendental para poder entender que en ocasiones, cuando no se tiene voz, se pueden vivir estas atrocidades. Nellie Bly debe pasar a la historia y no dejar caer en el olvido su nombre y su gloria.